cuando Elena recibió la noticia de que había heredado una casa en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, no pudo evitar sentirse intrigada. No tenía idea de la existencia de esta propiedad ni de ningún familiar en esa región. La carta decía que había sido enviada por el último pariente vivo de su familia, un hombre llamado Ezequiel, a quien jamás había oído nombrar. La carta era extraña, llena de advertencias veladas y con instrucciones muy específicas. No pases la noche del 31 en la casa, decía una de las líneas. Otra advertencia hablaba de cerrar cada puerta y ventana antes de la medianoche. Intrigada y sin creer mucho en advertencias supersticiosas, decidió visitar el lugar. Elena llegó a Santa Lucía un día nublado y frío, y de inmediato sintió la extraña atmósfera del pueblo. Los pocos habitantes parecían evitar su mirada, murmuraban entre ellos y la observaban de reojo, como si supieran algo que ella ignoraba. La casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada por un bosque espeso y antiguo. Era una mansión de aspecto deteriorado, de esas que parecen haber sido tragadas por el tiempo, con ventanas grandes y oscuras, y paredes cubiertas de hiedra y musgo. En la entrada, encontró una carta más. La misma letra cursiva de Ezequiel le daba la bienvenida y advertía nuevamente que debía ser muy cuidadosa con los espejos. Algo en esa advertencia la hizo sentir un escalofrío. Decidida a descubrir más, entró en la casa, y el aire frío y denso la envolvió de inmediato. La primera noche, Elena se dispuso a explorar la casa con su linterna en mano. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas y había un olor a humedad impregnando cada rincón. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de personas desconocidas, todas con expresiones sombrías que parecían seguirla con la mirada. El silencio era opresivo. Mientras avanzaba, sus pasos resonaban en el suelo de madera, y los ecos parecían venir de todos lados. Entonces, encontró un espejo enorme al final del pasillo principal. Era una pieza antigua, con un marco dorado y tallas intrincadas de figuras que parecían contorsionarse en formas imposibles. Se acercó al espejo y notó que su reflejo parecía extraño. Había algo en sus ojos, una oscuridad que no reconocía. De repente, notó algo más. En el reflejo, una figura oscura se movía detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza mientras el eco de sus pasos resonaba por la casa vacía. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en el piso de abajo. Al principio pensó que era el viento, pero los pasos eran regulares, como si alguien estuviera caminando en círculos. Se quedó inmóvil, escuchando el sonido mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Finalmente, el sueño la venció, pero tuvo pesadillas perturbadoras en las que el espejo y la figura oscura aparecían constantemente, observándola desde el fondo de la habitación. Al día siguiente, Elena decidió investigar sobre la casa y sobre el misterioso Ezequiel. Fue a la biblioteca del pueblo y habló con una anciana que parecía conocer todos los secretos de Santa Lucía. La mujer la miró con preocupación cuando mencionó el nombre de Ezequiel. Ezequiel fue el último de los Moreira, dijo la anciana en un susurro. Esa familia siempre estuvo ligada a cosas oscuras. No sé mucho, pero se dice que la casa en la que te encuentras guarda algo que jamás debería ser liberado. La anciana le habló de la maldición de los espejos. Según la leyenda, la familia Moreira había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y ese pacto les permitió vivir más tiempo, pero a un precio terrible. Cada miembro de la familia estaba condenado a quedar atrapado en los espejos de la casa al morir, sus almas incapaces de descansar en paz. Y, por alguna razón, la noche del 31 era el momento en el que la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más fuerte. Elena regresó a la casa sintiéndose más inquieta que nunca. Esa noche,
mientras caminaba por el pasillo, los espejos reflejaron algo que la hizo detenerse. No era su reflejo, sino el de un niño pequeño con los ojos vacíos y un rostro triste. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejándola paralizada de miedo. El 31 de octubre, la casa parecía aún más oscura y opresiva. Siguiendo las instrucciones de la carta de Ezequiel, Elena comenzó a cerrar puertas y ventanas, asegurándose de que nada quedara abierto. Pero los espejos parecían tener vida propia. Cuando llegó la medianoche, un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Elena se encontraba en el salón principal, rodeada de espejos antiguos. Y entonces, el sonido de pasos comenzó de nuevo, pero esta vez eran múltiples. Miró alrededor y vio que las figuras en los espejos se movían. Personas que no estaban allí en la realidad la observaban desde el otro lado del cristal. Elena sintió que la temperatura de la habitación bajaba bruscamente, y un viento helado la envolvió. Las figuras de los espejos comenzaron a susurrar su nombre, y cuando intentó apartar la mirada, vio algo que la dejó paralizada. Ezequiel estaba en el espejo frente a ella, mirándola con una expresión de desesperación. «Eres la última, Elena», susurró desde el otro lado. «Ellos te necesitan para que el pacto se cumpla». Aterrada, Elena trató de salir de la casa, pero las puertas estaban cerradas con fuerza, como si una fuerza invisible la retuviera. El espejo de la entrada reflejaba algo que la llenó de pánico. Las figuras en los espejos se acercaban, y sus manos comenzaban a salir a través del cristal. Corrió por los pasillos buscando una salida, pero cada habitación estaba repleta de reflejos y sombras. Los espejos la rodeaban, y cada uno parecía capturar una versión diferente de ella, con expresiones que reflejaban terror, desesperación y una oscuridad que crecía con cada segundo. Cuando finalmente llegó al sótano, encontró una puerta oculta. Al abrirla, descubrió una sala llena de antiguos artefactos, velas derretidas y marcas de rituales en el suelo. En el centro de la sala, un libro antiguo yacía abierto, mostrando instrucciones para un ritual que debía ser completado. Entre los objetos, había una carta firmada por Ezequiel que explicaba el propósito de todo: para liberar a la familia de la maldición, alguien de la misma sangre debía sacrificarse ante el espejo mayor, el espejo de los condenados. Elena entendió que ella era la clave para romper la maldición, pero hacerlo significaría quedarse atrapada en la casa para siempre, como los demás. Sin embargo, al no completar el ritual, no solo condenaría a su familia a una eternidad de sufrimiento, sino también a todos aquellos que se atrevieran a cruzar la puerta de la casa. Resignada a su destino, Elena realizó el ritual. Encendió las velas y recitó las palabras en el idioma antiguo, sintiendo como el aire se volvía cada vez más denso y opresivo. Cuando llegó al final de la ceremonia, el espejo de los condenados comenzó a emitir un brillo oscuro, y una fuerza indescriptible la empujó hacia él. Mientras sus manos tocaban el cristal, sintió que algo en su interior se rompía. Su reflejo comenzó a distorsionarse, y poco a poco, su propio ser fue absorbido en el espejo, dejándola atrapada al otro lado. Al instante, las figuras que la habían acechado comenzaron a desaparecer, liberadas del tormento. Desde el otro lado del espejo, Elena vio cómo la casa recuperaba su aspecto abandonado. Ezequiel y los demás desaparecieron, dejando un último susurro de agradecimiento que se perdió en la penumbra. Ahora, ella era la guardiana de los secretos de la casa, destinada a observar desde el otro lado, esperando a que alguien más liberara su espíritu algún día.